puede acceder a la pensión familiar sumando las semanas del cónyuge supérstite con las del cónyuge fallecido. A través de la Ley 1580 del 2012, que se adiciona un capítulo en la Ley 100 de 1993, con lo formulado por la Ley 1580 que les acabo de mencionar, sobre el tema o la figura de la pensión familiar, que no es más que aquella que se puede otorgar para la pareja de esposos o de compañeros permanentes quienes hayan vivido por lo menos durante 5 años continuos como pareja antes de los 55 años de edad, cuando quieran acceder al beneficio ante el régimen o ante el fondo en el que se encuentren afiliados como cotizantes. Es primordial que se encuentren afiliados en el mismo régimen ambos cónyuges o ambos compañeros. ¿Por qué? Porque quien va a otorgarlo va a ser un fondo que en este caso va a ser uno o el otro, no pueden ser los dos. Es una pensión que se otorga en nombre de la pareja, va a ser un solo valor que se va a dar como mesada pensional, es decir, no es que se le va a pagar al cónyuge y se le va al esposo y a la esposa por aparte, sino que es un solo valor que se le va a dar mensualmente como pensión familiar para aquellas parejas que sumando sus cotizaciones en pensiones logran acceder hasta un límite de número de semanas cotizadas para poder obtener el reconocimiento de esa pensión familiar. ¿Por qué esto? Porque al llegar la edad de los 45 años, tal vez los 50 años, se han dado cuenta de que les faltaría muchísimo para obtener las semanas cotizadas y acceder a una pensión como afiliados como tal de una manera particular. Y entonces en este evento lo que hace la ley es garantizar que esas familias no queden desprotegidas del beneficio pensional, sino que pues por lo menos unificando sus semanas pensionadas logren acceder a lo que hoy conocemos como la pensión familiar. Pero la pregunta es, si mi esposo fallece, ¿yo puedo acceder a la pensión familiar con base en las semanas que yo ya había cotizado cuando ya él se encontraba fallecido? La respuesta sería no, porque las parejas deberían tener ese beneficio como tal al haberse unido sus semanas en el momento que estaban ambos cotizando. Me explico. Si ya la persona se encuentra fallecida, si ya la persona se encuentra fallecida y no se reconoció la pensión familiar, pues hoy la pensión familiar no existe porque uno de los dos ya no se encuentra en el hogar, solamente se encuentra uno solo. Es como el ejemplo de lo que la misma norma señala en caso de que se separen o se divorcien. Si hay una separación como tal de la sociedad conyugal, no hay entonces ya una unión y en ese evento pues no va a haber lugar al reconocimiento o a seguirse pagando las mesadas pensionales por el concepto de la pensión familiar. Ahí lo que va a ocurrir es que la sobreviviente va a acceder a la pensión de vejez de ese cotizante que no se alcanzó a pensionar, porque entenderíamos que esa persona no se alcanzó a pensionar, y además reuniendo los requisitos que la ley ordena, tanto de edad como de convivencia, y que haya cotizado por lo menos 50 semanas anteriores al suceso del fallecimiento de este señor dentro de los últimos 3 años. Entonces, una vez se haya podido identificar que esta persona logró cotizar eso durante esos últimos 3 años, las 50 semanas, no alcanzó a obtener la pensión de vejez, ahí, bajo esas circunstancias, lo que va así a buscar la cónyuge supérstite es el reconocimiento de la pensión de vejez como beneficiaria o la pensión de sobreviviente. Pero pensión familiar en su sentido estricto no lo va a haber porque no existe ese requisito para acceder los dos a esa pensión familiar, ya que no se está tratando de sufragar los gastos de dos, sino que en este caso quedaría solamente uno de los cónyuges. Pero si la persona se encontraba ya con la pensión familiar reconocida, incluso obviamente viviendo su esposo o su compañero, si fallece y ya tenían reconocida la pensión familiar no se extingue, sino que se va a pagar a esa cónyuge sobreviviente, se le va a pagar lo que la porción o el 50% de lo que le correspondía como pensión familiar a ese cónyuge fallecido para su esposa o para su compañera o compañero si se trata de un mismo sexo, porque aquí no hay distinción de ello.
Si existen sobrevivientes, aparte de la cónyuge, por ejemplo, hijos, o que estuvieran a cargo de ese cotizante, pues ahí esa porción de lo que le correspondía a él, pues se va a tener que dividir entre la misma cónyuge y los hijos, porque obviamente hay que hacer ese beneficio para ellos. Entonces, ese 50% se le va a dar a los hijos, porque ya ella tiene el 50% de la pensión, y ustedes recuerden que en caso de sobrevivencia, la liquidación de la pensión de vejez o de lo que se pudiera reconocer como pensión de sobreviviente para los beneficiarios del fallecido es 50% para la cónyuge o compañera y el otro 50% para los hijos o las personas que dependían de ese cotizante, pero reuniendo también los requisitos de ley, si cumplía con que esa dependencia estaba dentro de los que hacen parte del orden de beneficiarios. No cualquiera que dependiera de él va a acceder a esa pensión de sobreviviente. Entonces miren que lo que pasaba con el 50% de esa persona se le podría dar a la esposa siempre y cuando no existieran beneficiarios o más beneficiarios. Pero si existen más beneficiarios, ese 50% sí se le va a dividir a los otros beneficiarios. Si no se había accedido a la pensión familiar, a juicio de lo que pudiéramos interpretar de la norma, no hay lugar a la suma de esas dos liquidaciones, sino que entonces lo que va a ocurrir es que la cónyuge va a tener que tramitar ante el fondo que ella se encontraba afiliada, si no era el mismo, además del que se encontraba el cotizante, la indemnización o seguir cotizando para poder acceder a su pensión de vejez, si es el caso.